están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa aquí en la red. Vamos a hablar de infancia, vamos a hablar de lo que está pasando hoy día en el Sename y vamos a hablar de las propuestas legales que existen en Chile. Quien se ha dedicado en este último tiempo a estudiar el tema es Estela Ortiz, hoy día secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de la Infancia. ¿Cómo está, Estela? Y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Beatriz. Muchas gracias por invitarme. Contenta de estar aquí contigo y tener la posibilidad de conversar. Bueno, hay varias cosas, pero quiero partir por el titular hoy día del diario La Segunda. Es un diario que circula básicamente en Santiago, de repente un poquito en Valparaíso, no en todo el país, así que lo voy a aclarar de inmediato. Aparece una foto grande de Estela Ortiz y dice: se equivocó Estela Ortiz, y ponen ahí una discusión respecto a una ley que podría venir desde Presidencia hoy día para recuperar aspectos que puedan dar mayor agilidad a la separación del Sename entre los niños que están en riesgo y los niños que son infractores de ley respecto a lo que está haciendo la Comisión Nacional de la Infancia. ¿Cuánto de eso hay y cómo se responde a esa pregunta si se equivocó Estela Ortiz? A ver, yo creo efectivamente que no me he equivocado yo ni se ha equivocado el gobierno. Y no se han equivocado los diputados incluso, ¿no? Porque la verdad es que este país requiere una ley marco, una ley de garantía de derechos, que en el fondo es un tema ético. ¿De qué país es el que queremos construir? ¿Cómo consideramos a los niños y a las niñas? ¿Seguir insistiendo en políticas meramente asistencialistas, tutoriales, o un país que respete a los niños, en que cada vez hayan menos niños vulnerados en sus derechos, un país en que los niños puedan entregar su opinión, que puedan crecer en igualdad de oportunidades con el resto, que puedan ser escuchados, que puedan ser vistos? Porque resulta que los niños no nacen delincuentes. Uno tiene un hijo y los niños nacen todos iguales, pero nacen y en qué minuto esa vida cambia. Y eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades que tienen durante su desarrollo. Por eso que nosotros nos hemos planteado, y el programa de gobierno se planteó, cambiar, digamos, la forma en que el Estado en su conjunto enfrenta a la niñez y a la adolescencia. Solo para aclararlo, que es una mirada más amplia que solamente hablar de la infancia orientada a lo que pasa en el Sename. Obviamente. Estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando de un sistema de garantías de derechos que va a tener, que tiene normas, que se expresan en leyes, en decretos, en todas las normativas que existen en el país, y que esas normas tienen que estar sujetos a que los niños son sujetos de derechos y que como tales son ciudadanos que ayudan a transformar esta sociedad y del cual nosotros tenemos que darle oportunidades para que se desarrollen y se potencien, digamos, al máximo. Ahora, uno piensa que eso debería estar incorporado en cualquier país, esa mirada. En Chile hoy no está. No está, estábamos al debe. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas nos venía planteando ya en 3 o 4 observaciones que Chile no estaba cumpliendo con los estándares que la Convención nos indica. Nosotros, Chile firmó el año 91 la Convención de los Derechos del Niño y estábamos al debe. No teníamos una ley de garantía, no teníamos institucionalidad que respondiera, digamos, responsablemente, con una mirada integral, intersectorial, a enfrentar todas las políticas de infancia. ¿Cómo puede ser esa institucionalidad? Bueno, eso está planteado. Cuando nosotros nos planteamos un sistema de garantía de derechos, que es lo que plantea la ley de garantía de derechos que está en discusión en este momento en la Comisión de Familia, nos planteamos además una institucionalidad responsable, rectora de la infancia en Chile. Es decir, cuando nosotros estamos hablando que hay una subsecretaría de infancia que va a estar al interior del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de algo súper importante. No solo que se crea una subsecretaría, sino que el objeto del Ministerio de Desarrollo Social cambia. Ya no es solo para dedicarse a la protección social y a los niños vulnerables o a las personas vulnerables, sino que hoy día el objeto del Ministerio pasa también a ser responsable de la política de todas las personas menores de 18 años, ¿no? Para tener políticas eficientes, eficaces y al más alto estándar. Estábamos al debe en política, estábamos al debe en institucionalidad y estábamos al debe de otra parte del sistema que es fundamental, la Defensoría del Niño. Hoy día está en el Congreso esas 3 leyes. Vamos a tener un defensor del niño que va a tener absolutamente autónomo, con la fuerza necesaria para que él vea el cumplimiento no solo del sistema, de cómo se va cumpliendo el ejercicio de derechos, sino cómo el Estado en su conjunto
cumple con la Convención de los Derechos del Niño. Estela, y eso tiene que ver no solo con las políticas públicas, sino también con las empresas privadas, digamos, con todo el Estado en su conjunto. Estela, ¿y cómo pueden avanzar o cómo se trabaja con este marco grande, que yo entiendo perfectamente que tiene esa orientación, usted la detalló con la subsecretaría, en fin, con lo que pasa hoy día con el Sename? Porque evidentemente con este paraguas grande, el Sename entra a esto también. Bueno, ¿cómo se equilibra ese Beatriz, es como se dice vulgarmente, caminar y comer chicle. O sea, nosotros realmente aquí, en la tarea del Consejo, ¿no?, del Consejo de Infancia, que está compuesto por varios ministerios, es avanzar en una agenda legislativa que incorpora 7 proyectos, de los cuales vamos a presentar próximamente lo que son las instituciones nuevas, ¿no es cierto?, que responden por un lado a un servicio de responsabilidad adolescente, que son para jóvenes infractores, que va a quedar en el Ministerio de Justicia, y un servicio para las graves vulneraciones de derechos, que va a estar también en el Ministerio de Desarrollo Social, que va a conversar con la subsecretaría. Eso, digamos, implica una serie de cambios, como te decía anteriormente, pero obviamente que tenemos que ver la emergencia y la estamos atendiendo, estamos avanzando en el tema de eliminar, por ejemplo, la doble victimización en los niños que han sido abusados y violentados sexualmente. Eso para nosotros es un tema prioritario, cómo actuamos pertinentemente. El tema del Servicio Nacional de Menores tiene un problema de origen, y el problema de origen es que en una misma institución se juntan dos problemas diferentes que tienen que ser trabajados de manera diferente, con especialistas diferentes y que su objetivo es diferente. Uno es los niños que están en conflicto con la justicia, y los otros son los niños que han sufrido vulneraciones graves de derechos. Unos que son los niños que tienen problemas que tienen problemas de delincuencia, de violencia. El objetivo de ellos es reinsertarlos socialmente, ¿no? Y por lo tanto, como se produce esto, tenemos que ver las causas, tenemos que ver los orígenes, y los programas que se realizan son diferentes. Los niños que han sido vulnerados en sus derechos, porque han sido violentados brutalmente, porque han sido abusados sexualmente, o porque son niños que tienen conflicto con la droga severa y que han sido separados de su familia, la metodología de trabajo con ellos es diferente, el estándar es diferente. Nosotros lo que trabajamos ahí primero es restituir sus derechos y, por otra parte, hacerle los tratamientos que significa enfrentar el daño de la mejor manera posible para que vuelvan a ser niños que se desarrollen sanamente, digamos. ¿Y no rivalizan estos? Quiero que entienda bien la pregunta. ¿No rivalizan en el sentido de dónde ponemos la urgencia, dónde ponemos el énfasis en este paraguas mayor o en esto que está pasando directo en el Sename? ¿En ese sentido rivalizarán estos distintos proyectos que entren al Congreso? Yo creo que no rivalizan. Creo que muy bien lo decidió la Comisión de Constitución cuando está el proyecto que presentó el presidente Piñera en relación a la separación administrativa de los dos servicios, sino que no la creación de dos servicios nuevos, cuando dicen no podemos seguir discutiendo esto hasta que el Ejecutivo no mande una ley de garantía de derechos, porque el marco en los cuales se van a desarrollar estos servicios tienen que ver con el marco general de la Convención, cómo el país respeta los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Que además están en procesos diferentes, van a estar en procesos diferentes de discusión. Nosotros pensamos que incluso hoy día no están rivalizando, porque además hoy día se está atendiendo a la urgencia. Hoy día el Ministerio de Justicia, el servicio, la nueva directora de Sename está tomando medidas que las comenzamos a tomar antes, para ser franco, también con el director anterior. O sea, esto no es algo que está comenzando hoy día, está comenzando hace unos meses con carácter realmente de urgencia, de ver que los servicios, los otros ministerios, asuman la responsabilidad que tienen también en la atención de los niños, porque fíjate que aquí lo que sucede es que todos hablan de Sename, pero Sename ha tenido que asumir tareas que le responden a otros servicios, a otros ministerios. El tema salud mental, el tema de la atención de los niños es algo que es responsabilidad del Ministerio de Salud. Lo estamos trabajando con la ministra, con los subsecretarios, estamos enfrentando los casos de urgencia, pero aquí también hay un problema que traspasa, digamos, la respuesta inmediata. No hay los suficientes psiquiatras, especialistas en infantos juveniles a lo largo del país. Y los pocos que hay
los pocos que hay, que no son suficientes, la mayoría trabaja en el sistema privado y no en la salud pública. Eso es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, hay cosas que uno no sabe, y que la otra vez conversaba con funcionarios del Sename, que es realmente increíble, y que es que hay ciertos hospitales que no reciben a los niños del Sename. Así es. Y el Sename tiene que acudir a la justicia, y es la Corte que obliga a un hospital público a que reciba a un niño del Sename. Y uno no lo puede creer. No lo puedes creer, y es así. ¿Pero por qué pasa eso? Porque son niños que son terriblemente violentos en algunos casos, y que realmente no hemos encontrado. A mí me tocó enfrentar una situación así hace un mes o un mes y medio aproximadamente, pero realmente el Ministerio de Justicia está tomando medidas en relación a eso, porque hay que buscar solución. Hay pocas camas psiquiátricas para niños y adolescentes que están en esta situación de urgencia, de crisis, en que no pueden ser contenidos, y porque históricamente no se ha asumido el tema de la infancia, y ese es un tema grave. Hay un tema, de hecho, perdón, tú estás hablando de salud, yo tengo una educación. Los niños abandonan en general el sistema, son niños irruptivos, son niños que tienen conducta, y no nos hacemos cargo de ellos, ¿entiendes? Bueno, de hecho está esta cifra tremenda que se obtuvo a propósito de este oficio que pidieron desde la Cámara de Diputados, la gente que está en la comisión, de los 185 niños que han muerto dentro del Sename desde el año 2005 hasta el 2015, por 10 años. De hecho, la UNICEF manejaba de un año en específico una cifra distinta, que decía que no fueron 15 el año 2010, sino que fueron 75, y ahí incluso hay un RIP y uno dice, bueno, ¿cuántos serán en realidad? Porque es una cosa tremenda. No, pero mira, nosotros la directora del Sename informó que se estudió exhaustivamente, digamos, todo el sistema de información para ver por qué esta información diferente. 10 o 75. Exacto, qué pasaba con los 60, y lo que pasa es que los criterios de información que se tomaron, con los cuales se trabajaron, fueron diferentes. El año 2011, gobierno de Sebastián Piñera, ellos trabajaron con el universo de niños que atiende el Servicio Nacional de Menores, es decir, no solo con los niños que están institucionalizados, que están en hogares, sino también con los diferentes programas de atención, e incluyeron adultos mayores. Ahí está la diferencia. Perdón, ¿adultos mayores? Adultos mayores. Hay en el Sename, sí, así es la institución. Hay alrededor de 1000 y tantos adultos mayores que tienen enfermedades graves, enfermedades mentales. ¿Son adultos mayores o son niños que pasaron a la edad adulta? Niños que pasaron la edad adulta, pero que ya son... ¿Son mayores de edad, mayores de 18? No, pero también hay mayores de 50, porque tienen edad mental de niños. Perfecto, ahora entiendo. ¿Entiendes? Exacto, tienen enfermedades neurológicas. Exactamente, y que no están siendo, y que no han sido nunca asumidos, ni por quienes se dedican a atender, ni por Senadi, ni por quienes atienden a los adultos mayores, y ese es un tema que lo estamos trabajando con los organismos respectivos, con el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, es una institución muy, muy compleja. Es una institución donde hemos juntado a niños que tienen diferentes problemas, de ahí la complejidad, y que definitivamente hay problemas de los cuales nos estamos haciendo cargo como gobierno para avanzar, digamos, a una atención que realmente responda a los estándares y a la necesidad que tiene cada niño. Estela, ¿y por qué esta desidia de todos? Hablo de los gobiernos, de los parlamentarios, porque hoy día uno ve que hay comisiones investigadoras y claro, cuando surge una noticia, todos se interesan. Incluyo también a los medios de comunicación, todos nos interesamos, pero después el tema se vuelve a votar. Y sigue así por siempre. Entonces, cuando uno mira esta cifra tremenda de 185 niños muertos que están al cuidado del Estado y algo pasó con ellos, uno se espanta, pero uno dice, bueno, ¿cuántas veces estuvimos sobre este tema? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Yo quiero aclarar el tema de las cifras, porque la verdad es que de los 185 niños hay un porcentaje importante, no recuerdo el número, de niños con enfermedades graves, con leucemia, enfermedades de ese tipo, que fallecieron en centros de salud. Hay otro porcentaje de niños que murieron murieron por algún tipo de problema como el del CET, por ejemplo, que uno tiene en la cabeza. No, ni de violencia que haya ocurrido. O sea, hay diferentes situaciones, y por eso digamos que nosotros vamos a apoyar la investigación del Ministerio Público hasta las últimas consecuencias. Queremos que se investigue, y si hay responsabilidades habrá que asumir. De hecho, ayer incautaron computadores de la... y se entregó todo. Exacto. No tenemos ningún problema en eso, al contrario, nosotros queremos transparentar y que se investigue a fondo. Eso primero, en primer lugar. En segundo lugar, tienes razón, los niños han sido invisibilizados permanentemente. Los niños han sido puestos en la agenda política y como
como preocupación de la política pública en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, cuando se crea el Chile Crece Contigo, un sistema de exportación realmente en que se trabaja intersectorialmente, que es donde están las alertas amarillas, donde comienza la atención, ¿no es cierto?, en el primer control de embarazo y se ve, digamos, la situación de esa madre y se hace un seguimiento, ¿no es cierto?, en el transcurso de vida. Eso es algo que realmente hoy día nosotros estamos fortaleciéndolo. Pero además ahí, bueno, estuvo todo esto, de lo cual yo fui responsable, la creación de, ¿no es cierto?, triplicar, incluso más que triplicar, la oferta pública para los menores entre 0 y 2 años. Ahí se puso como centro de la política pública, digamos, a la infancia. Hoy día nuevamente nosotros estamos retomando ese tema con mucha fuerza, pero la verdad es que cuesta mucho, porque yo te digo, convencer al mundo político. Yo digo, ¿cuándo, Beatriz, tú has visto una, no sé, reunión de las altas directivas de los partidos políticos, y esto lo digo transversalmente, en que se junten y digan, vamos a discutir el tema de la niñez, ¿no? ¿Cómo aporta la niñez al desarrollo del país? Estela, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir conversando justo de eso. Estamos conversando con Estela Ortiz aquí en Entrevista Verdadera. Hacemos una pausa. A la vuelta le vamos a seguir preguntando qué pasa con el Parlamento y cómo pueden ir avanzando estos proyectos. Le vamos a preguntar también por las lucas que contempla y cómo el Estado está recortando a todas partes porque no le alcanza. ¿Se afectará nuevamente, como ha pasado antes, los recursos que puedan destinarse a estos temas? Le vamos a preguntar también por Solange Huerta, la nueva directora del Sename. Hacemos una pausa. Antes un resumen de noticias. Sigue en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Estela Ortiz, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de la Infancia. Estela, quedamos con varias cosas pendientes. Yo quería cerrar lo que tiene que ver con los parlamentarios. Hay varias leyes que se están discutiendo y que van a seguir ahí. Usted decía, no rivaliza una dedicada a la urgencia del Sename con las otras. ¿Cuánto de avance habrá en el trabajo del Parlamento? Y lo pregunto porque, claro, cuando los temas se instalan, hay un avance rápido. Sí. Cuando ya no se instalan o estamos hablando de otra cosa, las leyes parece que avanzan más lento. No, fíjate que aquí nosotros, antes de la muerte de Lisset, nosotros hemos estado durante bastante tiempo conversando transversalmente con los senadores y diputados que este tema de verdad les preocupa. Porque no hemos planteado, digamos, que no hemos planteado y lo hemos conversado con ellos, este no es el tema de un gobierno, este es un problema de la sociedad chilena en su conjunto, es un problema de Estado, es llegar a un acuerdo que independientemente del gobierno próximo que haya, esto no tenga retroceso, que avancemos y entendamos que la niñez, si no nos preocupamos en la niñez, si no invertimos en la niñez, no hay desarrollo posible. Eso te lo eso nos dice la experiencia internacional. Yo te digo, la crisis que se vivió el año 2008, ¿por qué afectó de manera diferente, por ejemplo, a algunos países de la OCDE y no a los países nórdicos? Y resulta que yo me preocupaba estudiar el tema. Y esto tiene que ver con la gran acuerdo político transversal que ellos tienen, independientemente del gobierno que haya, de que los recursos para los derechos sociales, especialmente de los niños, no van a tener nunca, no se tocan. ¿Y qué pasa en Chile? Y lo pregunto a propósito que vemos al ministro de Hacienda que está buscando recortar por todos lados porque hay menos presupuesto, hay menos posibilidad de ir creciendo. Con todas estas iniciativas, ¿qué significan recursos? Separar servicios, en fin. A ver, primero que nada yo te quiero decir que Chile es un país que pone muchos recursos en las políticas de educación, por ejemplo. Nunca Chile va a tener tantos recursos en educación como está teniendo hoy día, digamos, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Chile en el ámbito de salud, con los problemas que tiene avances significativos. O sea, aquí la salud pública es un lujo comparado con el resto de la salud pública de la región. O sea, eso tenemos que reconocerlo. Estamos en ese sentido en otras condiciones, con todos los problemas que tenemos. O sea, hay cola, hay problemas para operación. Eso es una realidad y hay que reconocerla. Fíjate que no compiten porque la ley de garantía va sin recursos. Se nos ha hecho crítica porque estaban 19 veces de acuerdo, una frase que decía de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, pero lo que no se dice es que el mismo Ejecutivo presentó una indicación que cambia esa frase famosa de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. Cuando ve algo, por supuesto, primero porque los derechos, si tú quieres garantizar derechos, no puedes hacerlo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Lo que sí es un tema de progresividad, o sea, por varias razones, porque aunque no estuviéramos hoy día con los recortes que tenemos que tener por los problemas económicos en que estamos, aunque no estuviésemos en esas condiciones, tuviésemos toda la plata del mundo, que suponte tú que el ministro diga ya, toda la plata
del presupuesto lo vamos a poner en niñez. Hoy día no lograríamos hacer los cambios. ¿Por qué? Porque el tema es mucho más profundo. Aquí no tenemos, por ejemplo, una formación terciaria en las universidades transversal en lo que se refiere... ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, los profesionales que se forman en las diferentes carreras, no tienen una mirada desde el desarrollo de los niños y las niñas. Por ejemplo, aquí hay un tema. ¿Quiénes se dedican a la planificación urbana? ¿No? ¿Cuándo consideran a los niños en la planificación urbana? Cuando se piensa, por ejemplo, que la segregación social, que cómo esté planificada la ciudad, ¿no? La región, la comuna, tiene que ver con el desarrollo de los niños. Cuando se llega a acuerdo a las investigaciones, cuando hay avance a nivel internacional, que la relación del niño con el medio ambiente es lo que potencia el aprendizaje, porque los niños no nacen delincuentes ni nacen violentos. Los niños nacen todos iguales. ¿Cómo vamos generando esta igualdad de oportunidades? Tiene que ver cómo ellos interactúan con el espacio. ¿Y cuál es el cálculo entonces? Y de las dos cosas, para hacer este cambio cultural grande respecto a efectivamente dar institucionalidad a temas de infancia, ¿cuánto se demora en este cambio de volcar las políticas, tener los profesionales adecuados? Y por otro lado, el Sename, ¿cuándo estará lista esa separación? A ver, nosotros vamos a presentar el proyecto de ley luego, vamos a atenderla, y paralelamente se está trabajando, como lo ha dicho la directora del Sename, en enfrentar la urgencia de estos niños. No podemos esperar que exista un nuevo servicio para enfrentar los problemas que hoy día hay. Eso en primer lugar, para tranquilidad, digamos, y espero que quede claro. ¿Cuánto se puede demorar crear esta institucionalidad? Lo otro, digamos, es que nosotros como gobierno estamos poniendo urgencia a los proyectos de ley y suma urgencia a la ley de garantía con un acuerdo transversal en la Comisión de Familia. Nos estamos juntando 2 y 3 veces si es necesario en la semana para apurar la discusión, mejorar el proyecto, y en ese sentido quiero decir que cada vez estamos llegando a más acuerdos en relación a cómo vamos a ir mejorando el proyecto. Por otro lado, nosotros con un acuerdo transversal en el Senado se ha formado, conversaciones que hemos tenido con ellos, se formó una comisión especial para ver precisamente mociones que nos interesan avanzar, y en ese sentido estamos discutiendo, y fue acordado en la última sesión el día martes por un acuerdo de todos los senadores que conforman esa comisión, de que se legisle para sancionar la violencia extrafamiliar, sancionarla, es decir, no solo la violencia que ocurre al interior de la familia, sino la que ocurre en una escuela, en una institución, en la calle, en los supermercados, en diferentes lugares, contra niños, niñas y adolescentes, contra tercera edad y personas con necesidades especiales. Eso en primer lugar, y después ahí vamos a ver y le vamos a poner urgencia a la ley del defensor del niño. Perdón, es que se me está escapando el tiempo ya de la entrevista, y quiero preguntarle por Solange Huerta, que hoy día es la nueva directora del Sename. ¿Es la persona para el Sename en estas circunstancias? Sin lugar a duda, es una persona que tiene un compromiso enorme, en primer lugar con la niñez, que tiene experiencia de haber trabajado con niños que han sufrido graves vulneraciones de derechos, el tema del abuso sexual. Es una persona que conoce, digamos, cómo se trabaja con organismos de alta complejidad. Es la persona que requerimos hoy día para empezar a producir los cambios que la institución requiere y que ya hemos comenzado. La reforma comienza hoy. La quiero llevar a un tema súper distinto, pero la quiero llevar a propósito de lo que ha sido este último año en Chile. Usted salió a mencionar con boletas de SQM por prestar servicio. Usted dijo que era el momento más duro que le había tocado vivir en el último tiempo. ¿Cómo mira ese episodio con todo lo que ha pasado hasta ahora? Yo creo que son cosas diferentes. Creo que sin lugar a duda el tema de las boletas, en las cuales ha quedado hasta el momento absolutamente claro que no tiene nada que ver con malversación de fondos ni nada de eso. Perdón, ¿le llamaron a declarar? Yo entregué toda la información cuando me la solicitaron, y en ese sentido, digamos, quedó claro, digamos, todos los trabajos que yo realicé, y además abrí mi cuenta bancaria para que se vieran que con esa plata pagué agua, luz y otras cosas, digamos. No son platas que fueron derivadas a otro lado, y por lo tanto, digamos, en ese sentido no hay ningún problema. Pero lo que se puso ahí en credibilidad es lo que yo soy, lo que yo he sido siempre. Yo soy una persona terriblemente honesta y transparente. Jamás
jamás he metido mis manos en nada, me he sacado la mugre para sacar a mis 5 hijos adelante. Tú sabes que yo quedé viuda con 4 niños pequeños, que hoy día son adultos, y que lo he sostenido realmente gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos, pero que me he tenido que sacar la mugre como las mujeres que trabajan solas y que tienen que sacar adelante a los hijos, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una historia que mostrar, he mostrado el trabajo que he realizado, he trabajado toda mi vida en 2 ámbitos. Uno, en la defensa de los derechos humanos, que es mi parte pública, lo que la gente tal vez más conoce de mí, pero yo trabajo desde que me formé profesionalmente, realmente, para que los niños y las niñas de este país, en primer lugar, en la primera infancia, sean niños felices, que tengan posibilidad de desarrollarse, que es lo que todos queremos y hacia dónde tenemos que avanzar. Estela Ortiz, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Beatriz, a ti. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos de inmediato con Ignacio Franzani, está listo en Mentiras Verdaderas. Que les vaya bien.